Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Caño de Panica, el canal o el podcast o lo que sea esto hecho por los periodistas del futuro. Como esto manda la actualidad, esta semana no vamos a poder juntarnos para hacer un podcast, más que nada porque nosotros grabamos a la Universidad del País Vasco y cierra, entonces es imposible que nos juntemos a hacerlo. Entonces lo hemos solucionado muy fácil. Hoy va a haber un vídeo hablando de todo lo que ha pasado en la Champions y mañana hablando de lo que pasa en la Europa League. Así que la actualidad aquí se sigue a rajatabla, así que nos sigan, que vamos a estar aquí a pie del cañón. Marca de Francia, bienvenido. Egunon, ¿qué tal? ¿Qué? Interesante lo de ayer, un poco lo esperado. Pues hombre, yo me esperaba algo más por parte del Madrid, pero viendo lo que ha sido la temporada, pues sí, lo he esperado. Bueno, esto va a ser un vídeo en el que, bueno, probablemente algún palillo al Madrid le va a caer seguro. Alguno que otro sí. Y Ander Población, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Tú, lo esperado o creías que iba a haber remontada? Hombre, evidentemente la remontada al jugarse en el Bernabéu siempre se cree que puede suceder, pero al menos lo que ha dicho Markel, un poquito más del Madrid sí que esperaba. Bueno, yo eso os voy a pedir, empiezo por Markel, una conclusión un poco en general o una lectura un poco en general de lo que ha sido la eliminatoria o el partido. Hombre, yo creo que la eliminatoria se gana en los banquillos. Al final yo ni tanto en la ida ni en la vuelta veo al Madrid con un plan. No sé si es que Ancelotti no es capaz de plasmarlo en el vestuario porque ya no confían de la misma manera en él, pero yo no veo ningún plan por parte del banquillo del Real Madrid y yo también le eché falta un plan porque ayer les veías a los jugadores del Madrid y no sabían qué hacer. No tenían ninguna idea, simplemente buscaban individualidades para generar ocasiones y es que el Arsenal también tiene individualidades muy buenas y al final no se notaron tanto esas individualidades del Madrid porque tampoco están teniendo su mejor año. Vale, luego incidiremos más en el tema de los planes. Ander, tu lectura. No, a ver, voy un poco por la línea de Markel. A ver, al final, al ser una vuelta de cuartos de final, tú esperas que el Madrid cambie el chip, pero es que lo que viene demostrando durante toda la temporada es lo que se vio ayer reflejado. Es un equipo que está poco trabajado, que depende única y exclusivamente de sus individualidades y que contra rivales de mucha entidad como ha sido el Barça en 2 ocasiones o esta vez el Arsenal no ha sabido meterles mano. Y ayer es lo que comentáis, o sea, en los banquillos yo a Ancelotti le vi sin ningún tipo de idea, sin ninguna propuesta clara, y el Arsenal yo creo que tampoco tuvo, pues sí que es verdad que fallar un penalti al principio es un palo, que pues Sí. bueno, puede ser momentos duros, pero yo tampoco le vi sufrir en ningún momento y que ganó el partido. O sea, estuvo No, muy claro, lejos claro. el Madrid. Es que si te dicen antes del partido, encima viendo lo que pasó con el Vila y con el Dortmund, que va a ganar el partido el propio Sí, Arsenal, sí, sí. pues no lo esperas, la verdad. Yo con el tema de los planes y el tema de los entrenadores, creo que evidentemente ayer había que haberle exigido más a Ancelotti, pero también te demuestra lo que viene siendo el Madrid toda la temporada. O sea, creo que el partido en sí, en general, tampoco te deja muchas conclusiones, porque creo que es lo que venimos viendo del Madrid durante toda la temporada, que al final te pones enfrente a un gran equipo como es el Arsenal, y si no te has tenido plan en ningún momento, es difícil que en una vuelta de cuartos, perdiendo 3-0, vayas a tenerlo. Sí, pero es verdad que en una noche así, ¿no? En una cita así de Champions, yo creo que Sí, todo el mundo esperaba algo más del Madrid, que tuviesen alguna idea, que tuviesen más ocasiones. O sea, es que yo no recuerdo ninguna ocasión clara del Madrid. Al final, yo no, no, creo que no. sí que eché en falta eso. Sí, hubo en el tramo final, pues bueno, parecía que Vinicius estaba algo más enchufado y desde izquierda podía hacer, aunque sea algo de sensación de peligro, pero es que al final los centrales del Arsenal estaban comodísimos despejando Claro. centros. El Madrid, ayer Courtois lo comentaba después del partido, que este año no tienen a un Joselu. Parece una locura, pero es que al final si no tienes a un ariete de ese calibre, pues tampoco tiene mucho sentido hacer centros. Es verdad que en algún, pues siempre puede ocurrir un fallo de despeje, una mala salida de raya, pero es que lo normal contra un equipo que ha demostrado ser un bloque súper sólido como el del Arsenal, es que apenas les hagas cosquillas. Al final del partido también, en el que más centros hacía era Fran García, que siendo un buen lateral no es un especialista del centro. Entonces al final se te cae el equipo por todos lados. Es que para mí el plan del Madrid ayer fue Lucas Vázquez y luego Fran García poniendo centros a 35 metros del área Mm. o a 35 metros de la portería. Claro, creo que el dato son 35 centros al Arsenal, que el Arsenal es la mejor defensa de lo que va de Champions. Entonces, ¿qué hubo de juego interior ayer? ¿Qué hubo de, no sé, de combinaciones, de intentarlo por dentro? Claro, al final, Declan Rice, ¿qué hizo? Pues hizo el partido de su vida. Sí, Normal. sí.
Hombre, Normal. ahí yo creo que sí que tiene algo de culpa Ancelotti, porque es cierto que el juego interior del Madrid este año ha brillado por su ausencia en la mayoría de tramos de temporada, pero cuando tienes a dos jugadores, los únicos capaces de, pues bueno, agilizar un poco el juego, que son Ceballos y Modric, y de partida estar en el banquillo, pues es complicado, porque Bellingham es más, hoy por hoy, un centrocampista de llegada que puede hacer evidentemente esas labores, pero yo creo que Ancelotti le quiere más cerca de área y Valverde, que ya lleva tiempo sin jugar en el centro del campo y está Claro. lejos de ser un jugador así. Entonces yo creo que a Ancelotti sí que me faltó que le diese un giro de tuerca, porque es que el Madrid, y es lo que comentas, estaba Lucas Vázquez poniendo centros y suerte tuvo el Madrid de que tenía Valverde un poco corrigiendo, porque si no, el Arsenal en cualquier momento podría haber hecho mucha más sangre a la contra. Y sobre todo que Bueno, esos centros al final eran con Vinicius, Rodrigo y Mbappé cargando área. A veces Claro. Bellingham llegaba en segunda línea, pero es que no son jugadores que vayan a imponerse a los defensas del Arsenal en esas situaciones. No, en la vida. Pues claro, ¿qué pasó? Que al final, pues Saliba y Kivior, que Kivior es un central del que nadie habla como un central élite europea, pues claro, Aunque no me ha hicieron dos encantado, ¿eh? partidazos. Sí, pero claro, pero lo tuvieron muy cómodo, muy cómodo. Pues que al final te vienen centros malos, marcas no muy complicadas, pues normal. O sea, que lo normal es que lo hagan bien. Markel, ¿a ti te sorprendió que en el descanso no hubo ningún cambio del Madrid? A mí me sorprendió desde inicio que no estuviesen ni Ceballos ni Modric. Para mí, uno de esos dos jugadores tendrían que partir de inicio, ya sea para girar el juego, para encontrar juego interior con Bellingham, porque al final Bellingham algunas situaciones sí que encontró, pero necesita ese pase porque luego es capaz de girarse, pero necesita ese pase en medio campo. Y después también me sorprendió, porque sobre todo comentaban en la retransmisión que estaba calentando Ceballos, que llevaba mucho tiempo Sí. calentando Ceballos, pero no vimos la entrada de Ceballos y se vio que el plan seguía siendo el mismo, que no había ningún tipo de plan, que intentaban progresar por bandas, pero con alturas muy bajas de los laterales, dejándoles toda la banda a Lucas y a Fran García, que tampoco son laterales tan diferenciales en situaciones de ataque. Entonces, no lo sé, yo creo que al final lo achaco todo al planteamiento de Ancelotti, porque yo vi a un Madrid sin ideas, un Madrid lo que Sí. viene demostrando durante toda la temporada, que no es un equipo, que son simplemente 11 jugadores que juegan con la misma camiseta y ya está, porque no tienen ni una idea para atacar el balón. No, Pues a ver, encima ayer, o sea, durante muchos tramos de la temporada sí hemos achacado pues que luego también el compromiso defensivo de los jugadores de ataque no es el mejor, la intensidad, etcétera. Yo creo que ayer eso sí se quiso poner, sí sí, que se sí. notaba que había otra energía pues en el campo, en los jugadores, pero es que al final no siempre querer es poder y al final es que es lo que hemos comentado. O sea, si un equipo no se ha trabajado, pues te faltan ideas. Si estás en los cuartos de final contra un equipazo como el Arsenal, pues evidentemente eso te pesa. Luego también, pues el tema de Álava es que yo creo que hay que mencionarlo, porque se le han llovido palos este año a Lucas Vázquez, porque parece ser que está lejos de ser un lateral de élite, que yo estoy de acuerdo, Sí, sí. pero es que David Álava hoy por hoy, lastimosamente, es que incluso es peor que Lucas Pero Vázquez. ya lo demostró en la ida. Yo no Sí, entiendo sí, por qué sí. ayer era titular por delante de Fran García. No Sí, lo a eso entiendo. iba, es tropezar con la misma piedra otra vez. Encima, ya en el minuto 10 hace una entrada fuera del lugar que se carga con amarilla. Sí, que puede Encima ser está... incluso es que es naranja esa entrada. Sí. Bueno, es que lo del arbitraje, ya, no sé si Sí, lo eso es comentaremos, tema pero es aparte. que Bueno, eso va aparte. Pero sí, vamos, encima estás cubriendo a Bukayo Saka, que pese a fallar el penalti se recompuso y vamos, yo no lo había visto tampoco en Premier mucho y qué jugador, o sea, hizo lo que quiso. sí, ayer estuvo increíble. Por cerrar con el Madrid, al final, todos los debates que tenemos siempre es, joder, es que en lateral derecho es muy flojo, joder, es que el lateral izquierdo es realmente flojo, joder, es que falta un organizador de nivel. Entonces, yo os quiero preguntar, ¿qué porcentaje de culpa le echáis a la dirección deportiva? ¿Qué porcentaje de culpa le echáis a los jugadores? ¿Y qué porcentaje le cae a Ancelotti? Porque creo que los tres tienen su responsabilidad. A ver, yo porcentaje exacto, o sea, lo tendría que Bueno, pensar más, pero bueno, yo creo que la mayoría de culpa la tiene la planificación deportiva, porque es cierto que Ancelotti tampoco es un entrenador que meta mucha mano en el planteamiento, que haga cambios de posiciones, que haga pues, cosas más tácticas así de hoy en día como puede ser Arteta, pero es que el Madrid yo creo que si tiene una plantilla compensada y tiene un buen gestor de grupo, ha demostrado que es capaz de ganar sí. Champions, Champions y Champions. Entonces yo sí que le achacaría la mayor culpa a la planificación deportiva, porque es verdad que en ataque tiene jugadores pues potenciales Balón de Oro, pero es que ayer de los 4 defensores de atrás, más allá de Rudiger, el otro era Asensio, que ha debutado esta temporada, que sí que está muy bien, pero todavía tiene algunos errores de conceptos, y los laterales es que no son nivel Europa League. Entonces, pues ahí se descompensa todo el equipo.
¿Tú, Markel? Venga, yo voy a tirarte porcentajes y te voy a decir que para mí la planificación deportiva es mala, es muy mala porque vemos que la plantilla es muy justa, ya sea en los laterales, incluso en el medio campo o algún revulsivo, porque vemos que Ancelotti no confía, ayer sí que lo hizo en Endrick, pero que no suele confiar en esos jugadores de ataque. Entonces yo voy a decirte que un 15% es por culpa de los jugadores, porque ha habido tramos de la temporada en los que Vinicius, incluso Mbappé, Bellingham no han estado acertados. Y después un 35% de esa planificación deportiva que comentamos. Y después ya termino con un 50% de culpa del entrenador. Toma Porque ya. para mí lo ha comentado Ander, yo creo que el Madrid con plantillas justas, sin tener la mejor plantilla del mundo el año pasado mismamente, con un buen gestor de grupo, como lo hizo Ancelotti en temporadas pasadas, ha sido capaz de ganar Champions y Liga. Entonces yo creo que este año el italiano no ha sido capaz de plasmar su idea en el vestuario y eso se ha visto en el campo. Pero yo creo que con esta plantilla el año pasado tampoco hubiese ganado la Champions. Esto evidentemente es imposible de afirmar y tal, Claro. pero es que al final Mendy, Carvajal y Kroos es que es una base de un equipo. Yo creo que Sí, eso sí. te hace no ser débil. Es verdad que tienes a Mbappé, pero pesa Para mí, mucho. para mí tiene mucha culpa, el tema de la planificación deportiva. O sea, no puedes pretender que se vaya Eso está claro, ¿eh? que se vaya Kroos y que llegue Mbappé y que no cambie nada. O sea, y que el equipo siga funcionando exactamente igual. Luego también el lateral derecho no lo has corregido. Para mí falta un central. El lateral izquierdo, Mendy, lleva ya un par de añitos bastante más flojo. Luego creo que todos tienen culpa, También Vinicius, Mbappé están muy, muy por debajo de lo que tendrían que haber rendido. Pero la planificación deportiva a mí me parece desastrosa, sinceramente. Y ambos varios años, diciendo que el Madrid tenía mucho que mejorar, pero claro, pues ganaban Champions, entonces nos callamos la boca. Y luego Luego, también dime. el tema, es que lo que he comentado antes que dijo Courtois, es que el tema de Joselu parece una tontería, pero es que a lo mejor llega a estar ayer Joselu y te da un testarazo que te pone el partido pues puesta abajo y ya vas encaminado. A ver, no sé, Eso yo también buscaba creo que igual con falta la una entrada de referencia. Endrick, ¿no? Ancelotti Sí, igual pero buscaba eso con la Sí, pero entrada de Endrick. le lo puso puso en en banda banda. derecha. Sí, no sé. Nah, parecía Al final, o sea, un esas plan son sin cosas patas. también, no sé, yo creo que demuestran que no tienes muy claro lo que quieres hacer. No, No, ya. efectivamente, Hombre, y que efectivamente. Endrick podrá rematar bien de cabeza, pero midiendo unos 73, pues es Claro, Sí, difícil. sí. no Y que lo va a habiendo rematar. jugado 100 minutos en toda la temporada no te va a resolver los cuartos de Mm. final de la Champions. Claro. Luego, de parte del Arsenal, ¿cómo lo veis? ¿Veis que, bueno, ya una vez llegas a semis te puedes llevar la Champions, pero a mí me parece que lo de ayer fue una victoria de equipo maduro y de equipo de ya se presenta firmemente a la Champions, Sí, o sea, al final, más allá de ser un equipo, el ejercicio que hicieron ayer, o sea, es importante. Muchos equipos han demostrado que tienen un nivel y un juego pues bonito, que son competitivos, pero al final que en el Santiago Bernabéu no llevarte prácticamente ni un Claro. golpe, eso habla muy bien de ellos. Yo les vi un equipo que está muy trabajado, creo que ¿por qué no pueden llegar a ser unos candidatos a la Champions? Bueno, lo son, de hecho. Esa eliminatoria contra el PSG va a ser increíble. O Sí, sí. sea, yo creo que va a ser, vamos, a nivel de espectador neutro espectacular y es que es un equipo muy bien compensado. Además, se ha inventado Arteta lo de Merino de delantero, que ayer hizo un partidazo. Bueno, Pues la las eliminatoria en lesiones, general yo creo que es muy buena, Hmm. sí. Y luego, pues, ha sabido introducir al chico este Lewis Kelly, que también es una Buah. bomba. El centro del campo, Rice, Thomas, Odegaard, es perfecto. O sea, las debilidades que tiene uno las subsana el otro. No sé, me parece un equipazo. Yo por mi parte, que no sigo mucho la Premier durante el día a día, también me sorprendió para bien el Arsenal ayer, porque siempre achacamos en Europa y quizás a los equipos de Premier que defensivamente sufren mucho, pero es que ayer vimos un Arsenal bien plantado en el campo, sin sufrir prácticamente en ningún momento y también lo hemos visto durante toda la eliminatoria, porque en el partido de ida tampoco recuerdo ninguna ocasión muy clara del No, Madrid en la que el Arsenal haya sufrido. Entonces yo creo que esa eliminatoria ha sido un poco para el Arsenal decir la que ojo, confirmación, ojo ¿no? con nosotros, ¿no? Ojo con nosotros que también estamos entre los 4 mejores equipos de Europa, por algo estamos ahí y vamos a intentar demostrarlo. Y tienen enfrente a un PSG que yo creo que es un poco parecido, ¿no? Que es la primera temporada en la que son un equipo, en la que Luis Enrique ha conseguido plasmar esa idea que venimos comentando que no ha sido capaz Ancelotti y como dice Anders, esa eliminatoria va a ser muy bonita. Bueno, es que yo creo que un poco lo que le pasó al PSG era un poco lo que podíamos esperar que le pasara al Arsenal y al revés, que el PSG igual podía controlar más. Luego vamos a pasar ya a las siguientes eliminatorias, vamos al martes.
que el Barça sufriendo un poquito, pero bueno, cumplir, ¿no? Paso el trámite, ¿no? Digamos. Sí, cuando parecía que el Dortmund se acercaba a esa posible remontada, llegó el gol en propia de Ben Sebaini y ahí las dudas que hubiese se apagaron todas. Sí, tampoco tuvo mucha más historia. O sea, yo creo que también es un partido como para que el Barça, bueno, era esperable, ¿no? Que fuera un poco más flojo. Sí, pero al mismo tiempo, no sé, con ese 2-0, el Barça, yo creo que tanto el Barça como los aficionados culés, yo creo que se empezaron a imaginar esa posibilidad de otra noche desastrosa en Champions, ¿eh? O sea, yo creo que no entraba en los planes de Flick que el Dortmund se pusiese 2-0 arriba con 30 minutos todavía por delante. Eso Sí, al seguro. final el historial que tiene el Barça en Champions, pues te hace que se despierten esos fantasmas del pasado. A ver, yo creo que si hubiese sido la remontada, hubiese sido la más gorda de todas, porque al final es Sí, el sin Dortmund duda. y son 4 goles de diferencia. Pero bueno, el Barça, a ver, ya, pues por decir algo malo, son 2 partidos seguidos que tampoco ha brillado mucho, porque el otro día el Leganés también sufrieron muchísimo para sacar la victoria. A ver, yo creo que es un mini valle, un bachecillo, porque yo sigo confiando en que el Barça es el favorito para ganar la Champions, yo creo, estamos de acuerdo. Sí. Y en la Liga y en la Copa, hoy por hoy. Entonces, yo creo que, pues, en cierto modo le ha podido incluso venir bien este sustito para decir, oye, que no hemos empatado con nadie y en Champions hay que competir todos los minutos. Y en esta eliminatoria contra el Inter, pues no sigo mucho al Inter, pero parece que es un equipo mejor armado que el Dortmund, que más bloque, y yo creo que ahí sí que el Barça va a tener que sacar sus mejores recursos para brillar y para pasar a la eliminatoria. No, eso seguro, que le van a apretar más que el Dortmund, seguro, ¿eh? Hombre, yo creo que ese valle que comenta Sander es una Sí, consecuencia del cansancio, básicamente. Al final estamos en abril, queda solo un mes de temporada y el Barça es verdad que en el medio campo sí que ha tenido opción de rotar, incluso a veces con los laterales, con la entrada de Gerard Martín, ahora con la lesión de Valdesa se va a convertir ojo esa indiscutible, baja, ¿eh? Sí. pero, pero es que arriba no ha rotado prácticamente. No sé cuántos minutos llevan Lamine Yamal y Rafinha. Al final, esa frescura, esa chispa, ese desborde en el 1 contra 1 también se ve, yo creo que lastrada por esa acumulación de minutos que acarrean en las piernas los jugadores del Barça. Sí, que quieras o no, al final con 4 goles yo creo que un poquito de relajación siempre te entra en el Sí, cuerpo. sí, sí, Y sí, se Claro, junta pues claro. con el Dortmund que está en su campo, evidentemente intenta hacer la machada, pues lo normal es que acabes perdiendo el partido, que es lo que yo pensaba que iba a pasar ayer, por ejemplo. sí, Hmm. sí, sí. Es que eso es, que ayer... Bueno, es que también yo creo que todos dijimos, joder, viendo lo que ha pasado con el Vila y con el Dortmund, coño, pues el Madrid, ¿cómo no va a apretar? Y ayer, pues, todo lo contrario. Ahora, si me tenéis que dar... Venga, vamos a tirar un poco de predicciones. Para una final, PSG-Barça. complicado, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo voy a decir la misma que Ander, ¿eh? PSG-Barça. Bueno, serían yo creo que los dos mejores equipos, pero Sí, creo que tenemos unas semifinales por delante que, de verdad, pues si no son los 4 mejores equipos de Europa, pues es porque el Liverpool se cayó. Pero hmm. vamos, seguramente serán de lo mejor que haya. Mañana vas, ¿no, Ander? Voy contigo, mañana más. Sí, 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 veremos cómo venimos. ¿Cómo Espero van? estar cansado porque eso Estaremos querrá felices, ¿eh? decir que me habré quedado algo más después del partido, pero vamos, yo ya estoy nervioso. Normal, Confío, pero normal. estoy muy nervioso. Normal, normal. Bueno, Markel, muchas gracias por venir. A ti por la invitación, hombre. Y Ander, lo mismo. Nada, a ti, Javi. Y bueno, para los que hayan llegado hasta aquí, que mañana más, mañana hablamos del tema de la Europa League, así que nos sigan viendo porque mejoraremos.